Continuamos aquí en Poder Pensar. Como les decíamos, íbamos a ver la situación que se está generando dentro del Hospital de Clínicas. Se dio un episodio muy grave en el fin de semana, donde un policía terminó herido de gravedad por parte de un recluso que escapó, que había ido para ser atendido justamente allí en el hospital universitario y sin embargo, bueno, terminó fugando y generando allí todo un caos. Nos está acompañando Silvana Martínez y Betty Portugal, que son de la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas. Gracias a las dos por acompañarnos. ¿Qué saben ustedes de lo que pasó ese sábado? Silvana, ¿qué fue lo que han logrado reconstruir de esa historia de ese preso que termina hiriendo de gravedad a un policía? Bueno, en realidad el día sábado en el piso 10 del Hospital de Clínicas, que es un piso quirúrgico, un recluso que debería encontrarse con 2 custodias, en un momento determinado, cerca del mediodía, queda con un solo custodia, al cual mediante un forcejeo logra quitarle el arma, lo hiere en el abdomen bastante de gravedad, luego se quita los grilletes de los pies. Parece que en un descuido o tal vez un exceso de confianza del funcionario policial, él, privado de libertad, se encontraba solamente con los grilletes de los pies, no con las manos, como debía estar esposada por lo menos una a la cama, y bueno, y es ahí, en ese momento, que forcejea, le quita el arma, lo hiere y sale por los corredores, ¿no, verdad?, luego de quitarse los otros grilletes, y toma como rehén a una compañera licenciada en enfermería de piso, generando el caos total del piso. Los demás compañeros tratan de resguardarse y resguardar a los pacientes que había en el piso, ¿no, verdad? El Hospital de Clínicas es un lugar muy abierto, si se quiere, en el cual no tenemos medidas de contención para este tipo de pacientes. Si ellos se encuentran en las salas generales o en los apartados junto a toda la demás población, y lo que ocurre es terrible. Luego él se dirige hacia los ascensores con la compañera, a lo que los ascensores... Un clima de locura, de histeria, sí, ¿no?, dentro del hospital. Sí, los compañeros tratan de resguardar a los pacientes, tratan de dar aviso de vigilancia. Una compañera de higiene ambiental que justo ve la situación, se esconde en el comedor, se atrinchera en el comedor, llama al 911, y bueno, y él con la compañera de rehén se dirige hacia los ascensores. Los ascensores centrales son automáticos. Como demora en venir los ascensores, él le hace guiarla hasta las escaleras y la abandona casi un piso más abajo, huyendo por las escaleras, ¿no, verdad? El hospital tiene que, al ser vertical, es decir, tiene mucho acceso por todos lados. Y bueno, huye hacia la calle. Los compañeros de vigilancia en la puerta, muy atinados, no tratan de detenerlo porque va al arma en mano, y lo ven cuando aborda un taxi en la vereda de enfrente, que luego en Carlos María Ramírez y Manuel Herrera Lloves, la policía logra detener. Bien, a partir de esa situación que se ha generado, ustedes como gremio, como sindicato de funcionarios del hospital, deciden no recibir más a reclusos que sean trasladados para ser atendidos allí. Contame un poco cómo es esa decisión, Betty, que se toma. Inmediatamente, Silvana justamente estaba en la guardia del sábado. Se crea un caos total. El lunes siguiente, o sea, el domingo, dio la casualidad de que no ingresaba, no había ningún presidiario para entrar. El lunes se pidió una asamblea urgente de toda la Unión de los Trabajadores, y ahí incluso el sábado ya se había, se elaboró un documento donde la Unión de Trabajadores decide que no se van a recibir más pacientes por falta de garantías. Después el lunes, después de la Asamblea General, donde los compañeros manifestaron todo lo que se había vivido y que ya no daba para más porque habían otras denuncias anteriormente. Esto había pasado, no lo de la fuga, pero se habían creado situaciones violentas desde hace mucho tiempo, en las cuales se habían denunciado y que nunca habíamos recibido respuesta. Betty, ¿qué tan común es que sean trasladados reclusos al Hospital de Clínicas? Es común, sí.
Ya de por sí, por ser el hospital universitario, hay cátedras que están en el hospital que no hay en otros lugares. Pero se reciben para atención en policlínicas y también se reciben como internación. Es muy común. Silvana, ¿qué protocolo hay? Si es que hay un protocolo cuando pasan este tipo de cosas. Ustedes como personal, ¿qué es lo que se les indica, qué es lo que se les marca cuando llega un recluso a ser atendido al hospital? En realidad el protocolo que hay es un protocolo que hizo el INR con Salud Pública y es imposible llevarlo a la práctica en sí dentro del Hospital de Clínicas, dado la complejidad y la estructura del mismo. Lo que sí se indica es que el recluso debe estar esposado, ¿no verdad?, una de sus manos a la cama donde se encuentra, esposado con los grilletes y con 2 funcionarios policiales a su cuidado. Ese sábado había 2 funcionarios, uno se había ido en ese momento. Uno de los funcionarios no estaba en la guardia en el momento que ocurrió, no sabemos realmente qué es lo que pasó con ese funcionario y se encontraba solamente con uno de los funcionarios policiales, el cual, por un exceso de confianza, aparentemente el paciente estaría de alta, él le había pedido que si no le quitaba los grilletes para cambiarse y en ese momento el privado de libertad aprovechó para atacar al funcionario policial. Ustedes toman esa decisión de no atender más a presos allí en el Hospital de Clínicas y hoy justamente reciben un espaldarazo de alguna forma de la propia directiva del hospital que está de acuerdo con lo que ustedes están planteando. El lunes, después de la Asamblea General, pedimos una reunión con la dirección del hospital y que se manifestara de alguna forma en apoyarnos en esto. La dirección hizo un comunicado en el cual como dirección no puede negarse a recibir pacientes. Pero los martes se reúne la comisión directiva, que es el órgano máximo dentro del Hospital de Clínicas, y se elaboró un documento donde dice que no están dadas las condiciones para recibir pacientes de este tipo, excepto aquellos pacientes que no puedan, por la patología que traen o por la gravedad que traen, que no se puedan trasladar o que haya que operarlos de urgencia. En esos casos sí se va a atender, obviamente. Y luego no se cierra totalmente la posibilidad. No, son pacientes. Y bueno, se atenderá según la gravedad y luego se buscará su traslado. Tú decías recién, no están las condiciones en el Hospital de Clínicas para cumplir un protocolo de esas características. ¿Por qué? No. En realidad, los pacientes van a una sala general con el demás del resto de los pacientes. Dentro del Hospital de Clínicas las salas son abiertas y la estructura del Hospital de Clínica tiene muchos accesos de entrada y salida. Nosotros no los podemos tener solamente en un lugar a ellos, independientemente de qué es lo que, ¿no verdad?, cuál es la patología que traiga el privado de libertad. Ellos tienen que estar en las salas generales junto con los demás. Solamente puede haber un poco más de cuidado hacia eso cuando están en el CTI, ¿no verdad?, como más protección hacia los compañeros. Pero luego, y por situaciones que se han generado, ellos realmente son como cualquier paciente común. Tienen que ir al baño de los mismos pacientes, trasladarse. A veces están. ¿Qué tipo de problemas han tenido, aparte de que es el más grave, sin lugar a dudas, de lo que ha pasado? Bueno, las fugas son muy comunes en el Hospital de Clínicas, ¿no verdad? Porque los pacientes vienen desde el INR, cuando se autoinfringen lesiones, uno de los hospitales más fáciles, ¿no verdad?, por la estructura en sí para escapar es el Hospital de Clínicas. ¿Ya lo han vivido a esto entonces? Sí, hace 10 días que en el mismo piso y en la misma sala escapó otro recluso. En ese caso, ¿cómo fue la situación? En ese caso, también otro descuido del funcionario policial que estaba a su cargo, y le pide para ir al baño, se descuida el policía y huye. Por así se ha planteado, bueno, hay quienes han dicho, agregar un policía más por paciente podría ser un principio de solución, o sea que sean 3 a cuidarlo en vez de 2. ¿Eso puede ser? ¿Cómo es la convivencia también en un hospital, en una sala general, como ustedes decían, con 3 policías o 2 policías metidos ahí adentro? En realidad se ha suscitado también de que el personal de enfermería ha tenido problemas con los funcionarios policiales, porque en muchas ocasiones les ha pedido, los enfermeros o los licenciados les han pedido que por favor les pongan los grilletes y los reclusos muchas veces no los tienen. Y entonces
nosotros no podemos controlar a un funcionario que es policial, ni tenemos por qué decirle de qué forma debe actuar. O sea, lo que pedimos nosotros son las garantías nuestras. Se dio una situación hace 2 o 3 meses atrás de un recluso que vino con un corte, fue al bloque quirúrgico donde se extrajo el corte. Ese corte se da todo, se rotula todo porque eso va a juez. Esa es la causa, digamos, de la internación del paciente. Y se entregó rotulado con todas las... se siguió todo el protocolo. El recluso estuvo unos días más internado, eso fue creo que en piso 9, estuvo unos días más internado. Cuando el recluso se va de alta, como una semana después, las compañeras que van a hacer la unidad, que van a limpiar el lugar donde estaba el recluso, encuentran abajo del colchón el mismo corte que se le había entregado al policía para que fuera juez. Entonces, esas son las faltas de garantía que tenemos todos los funcionarios, no solo los funcionarios, los pacientes que están al lado, los acompañantes, los estudiantes también, los médicos, son faltas de garantía. No podemos decirle a otro funcionario que no nos compete a la Universidad de la República cómo hacer sus controles. El presidente del Sindicato Médico de Uruguay, Julio Trochansky, estuvo aquí en Canal 20 el lunes en el programa Entre Líneas y decía... el gobierno ha planteado la creación de un hospital penitenciario en el presupuesto que fue enviado al Parlamento, sin embargo se trataría de un hospital para determinadas dolencias y no para cirugías o tratamientos más complicados, por decirlo de alguna forma. Eso mantendría el problema digamos, en las mismas condiciones que lo que están denunciando ustedes ahora, porque además el hospital tiene determinadas áreas que son exclusivas dentro de la atención de salud. Hay partes de neurocirugía, partes de trasplante y la parte de cateterismo que son exclusivas del Hospital de Clínicas. Eso a lo que se refería la comisión directiva cuando dice, ¿no, verdad?, solamente privados de libertad bajo estas patologías. ¿Están pensando, ustedes han logrado pensar en una solución, en algo que se pueda hacer? En realidad se le sugirió a la dirección de que buscara un área lejos de la internación general de los pacientes, pero al momento para poder crearla, ¿no, verdad? Digo, nosotros en este momento estamos con el tema de presupuesto y que no tenemos presupuesto. Hasta que eso no se pueda lograr, realmente no tenemos garantías. Si no hay presupuesto, no pueden crear esa área especial dentro del hospital. No. No habría una sala como para poder acondicionarse ni nada, como para tener la verdad, a los pacientes reclusos. Gracias por haber venido a las dos, por haber planteado este tema que a ustedes les preocupa, que está allí en el tapete. Gracias por Muchas haber gracias venido. a ti. Nosotros vamos a hacer una pausa y retornamos aquí con más información, con más notas en Poder Pensar.